¿Qué es la electricidad? Si nos vamos a la bibliografía, podemos encontrar definiciones básicas tales como: la electricidad es la acción que producen los electrones al trasladarse de un punto a otro. La electricidad es la presencia y flujo de carga eléctrica en una dirección. La energía eléctrica o electricidad es la forma de energía que resulta de la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos, lo que permite establecer una corriente eléctrica entre ambos cuando se les pone contacto por medio de un conductor eléctrico. Pero, ¿son estas definiciones suficientes para saber qué es exactamente la energía eléctrica o la electricidad? Yo creo que no. Para eso vamos a ver cómo funciona y así adquirir un conocimiento conceptual para al final dar nuestra propia definición. Como primer punto debemos saber un poco sobre materiales. En este mundo absolutamente toda la materia está compuesta por pequeñas partículas denominadas átomos. Materiales como el plástico, el metal, la madera, el vidrio, la cerámica están compuestos por átomos. Los átomos son la partícula más pequeña de la cual está compuesta toda la materia. Esta es la forma de representar un átomo. A esta forma se le conoce como modelo planetario por su semejanza al sistema solar, pues está conformado por un núcleo como si fuera el Sol y unas órbitas alrededor de él como si fueran planetas orbitando. O también es conocido como modelo de Rutherford, que es el personaje que lo propuso por primera vez. En sí, el átomo es un sistema que está compuesto por partículas subatómicas. En su núcleo se encuentran cargas positivas llamadas protones y también se encuentran cargas neutras, o sea, que no son positivas ni negativas, llamadas neutrones. Alrededor de este núcleo se encuentran unas órbitas que son llamadas niveles de energía. En estas órbitas se encuentran ubicados las cargas negativas, que son llamadas electrones. Los electrones orbitan libremente alrededor del núcleo, cada uno en su respectivo nivel de energía. Los electrones más alejados del núcleo son llamados electrones de valencia. Ya sabiendo esto, vamos a hablar sobre los metales. Los metales son un material que juega un papel muy importante en la existencia de la energía eléctrica tal y como la conocemos hoy en día. Los metales son sólidos a temperatura ambiente, a excepción del mercurio, que es líquido. Son maleables y dúctiles, quiere decir que se puede moldear a cualquier forma de cierta manera con facilidad. Pero la propiedad más importante de los metales es que son muy buenos conductores de la electricidad. Pero, ¿qué significa eso? Para términos explicativos vamos a tomar el metal llamado cobre como ejemplo. El cobre es el material más usado para la fabricación de cables eléctricos, elementos eléctricos y componentes electrónicos. Los metales que son mejores conductores son el cobre, el oro, el hierro, la plata, el aluminio. Pero el cobre y el aluminio son los más usados en el transporte y conductividad de la electricidad. En la tabla periódica de los elementos, el número atómico del cobre es el 29. Lo que significa que en su átomo hay 29 protones en su núcleo y 29 electrones orbitando en sus diferentes niveles de energía. Tenemos aquí un pequeño bloque de cobre. Es sólido a temperatura ambiente, pero también es dúctil y maleable, por lo que le podemos dar la forma que queramos. Vamos a convertir este pequeño bloque de cobre en un cable eléctrico que va a unir distintos elementos en un circuito. Como primer elemento tenemos una batería, la cual será la fuente de voltaje en el circuito. También se tiene un interruptor para encender y apagar, abrir y cerrar. También se pondrá un bombillo para que sirva como resistencia y no se vaya a crear un cortocircuito. Ahora, si hacemos un acercamiento bastante grande en cierto punto del alambre de cobre, podremos ver sus átomos. El átomo de cobre está compuesto por 29 protones en su núcleo y 29 electrones en sus órbitas.
El motivo por el cual el cobre es tan buen conductor es que tiene un solo electrón de valencia. El electrón de valencia es el electrón que está ubicado en su última órbita. Este último electrón está lo suficientemente alejado de su núcleo positivo que cualquier fuerza o energía externa puede hacerlo remover de su lugar, haciéndolo pasar de átomo en átomo, ya que la fuerza de atracción que ejerce su núcleo positivo en este electrón no es lo suficientemente fuerte como para mantenerlo atado a su lugar, así que cualquier pequeña fuerza externa puede hacerlo mover con facilidad. Es por este motivo que se tiende a decir que el átomo de cobre tiene un electrón libre, dando a entender de alguna manera que tiene un electrón que se puede mover con facilidad por todo el material. Debemos hacer un paréntesis y recordar que una de las leyes principales de las cargas eléctricas es que las cargas del mismo signo se repelen y las cargas de signo contrario se atraen. Teniendo toda esta información presente, vamos a proseguir con el ejemplo. Cuando se cierra el interruptor, se cierra el circuito, provocando que los electrones se empiecen a mover en una dirección de un punto a otro. Como se puede observar, la batería está dividida en dos polos, uno positivo y otro negativo, ejerciendo en el circuito una diferencia de potencial, que también es llamado voltaje o tensión. Lo que ocurre aquí es que el polo positivo de la batería atrae a los electrones libres del metal, o sea, a los electrones de valencia de cada átomo. Es obvio decir que el polo positivo de la batería está cargado positivamente, o sea, con cargas positivas, y el polo negativo de la batería está cargado negativamente, o sea, con cargas negativas. Es por este motivo que el polo positivo de la batería atrae a los electrones, ya que sabemos que cargas de distintos signos se atraen. Podemos observar cómo los electrones pasan de átomo en átomo. En el pequeño instante que un átomo pierde un electrón, este queda cargado positivamente, pues en ese instante tiene 29 protones y tan solo 28 electrones, por lo tanto queda cargado positivamente. Se puede decir que de cierta manera se convierte en una gran carga positiva que atrae al electrón de valencia del átomo vecino. En el pequeño instante en que toma el electrón, su átomo vecino queda cargado positivamente, robándole nuevamente este electrón. Y así se forma una cadena de átomos por el cual fluye una corriente de electrones, o en sí, una corriente eléctrica. Todo esto sucede a una gran velocidad, cercana a la velocidad de la luz. Se puede decir que las cargas negativas fluyen en una dirección y que una cierta carga positiva fluye en dirección contraria. De esta manera se genera un flujo de electrones en un circuito, llamada corriente eléctrica, dando nombre a la vez a la electricidad y a la energía eléctrica. Esto es una explicación conceptual muy básica de cómo funciona la electricidad. Ya sabiendo esto, ustedes mismos le pueden dar una definición o responder a las preguntas de qué es la electricidad o qué es la energía eléctrica. Muchas gracias por ver el video. Si les gustó o les sirvió de algo, dale like y suscríbete. Si tienes alguna duda o sugerencia, escríbelo en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.